Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida de los hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que nos llama a la conversión, esté con vosotros. Como siempre, antes de celebrar este culto al Señor, este encuentro con Él en la Eucaristía, necesitamos purificar nuestro corazón, porque somos responsables de nuestros actos. Somos pecadores y así lo declaramos humildemente ante Dios y ante su Iglesia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua, para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuentas de delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?
porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas Cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Una de las cosas importantes que nos enseña la palabra de Dios y por lo tanto la Iglesia con su magisterio es la responsabilidad personal que tenemos. En un mundo como el de hoy, además, en el que las responsabilidades se diluyen, no se aceptan, no se quiere dar cuentas de nada de lo que uno hace, un mundo en el que siempre la culpa la tienen los otros. Esto no es nuevo. Ya el libro del Génesis, al relatarnos el pecado original, cuando Dios se presenta ante ellos y le echa en cara a Adán haber pecado, enseguida dice: mi mujer me dio del fruto y comí. Y cuando le pregunta a Eva, la serpiente me engañó y comí. La serpiente ya no tenía nadie más a quien echar la culpa. Pero esa es nuestra actitud. No queremos reconocer la responsabilidad que tenemos de nuestros actos. Siempre la culpa es de otros, siempre. Desde niños, todos lo hemos vivido y lo hemos hecho, supongo. Ver cómo los niños enseguida: ha sido mi hermano, y así. Siempre la culpa es de otro. Con esa actitud es poco menos que imposible el tener una sincera actitud de conversión. Porque si yo no tengo culpa de nada, si no tengo pecado, ¿de qué me voy a convertir? Pero es cierto que no tenemos culpa de nada, es cierto que no tenemos pecados. Por supuesto que hay que admitir que podemos recibir influencias negativas del ambiente, de los malos ejemplos de otras personas que conviven con nosotros, e incluso pues malas influencias de educandos o de educadores que deberían haberlo hecho de otra manera y no lo hicieron bien.
por supuesto que hay influencias, pero no podemos negar en absoluto toda la responsabilidad personal. Es lo que nos decía ya el profeta Ezequiel en la lectura que hemos escuchado. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa mis preceptos, vivirá y no morirá. Pero si el inocente deja de ser inocente y comete maldades, pues morirá. Ante esa actitud del Señor, que es lógica y normal, el pueblo de Israel se quejaba. No es justo el Señor, porque si una persona durante 10 años ha tenido una vida recta y después cambia de conducta y hace el mal, hombre, hay que tener en cuenta también el bien que hizo. Sí, pero es que resulta que ese bien que hizo lo ha destruido con su cambio de conducta. Mientras que al revés, el que se ha comportado de manera mala y después cambia de conducta a bien, ese ha redimido su vida anterior. Las situaciones son distintas. Por eso el Señor termina diciendo, si recapacita el que ha sido malvado y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Es Él mismo quien salva su vida, Él mismo, porque es su responsabilidad personal la que le ha llevado a ese cambio. Esa responsabilidad es fundamental admitirla, tenerla en cuenta, para que, como decía antes, podamos tener una auténtica conversión. Pero, siguiendo las palabras de Jesús en el Evangelio, nos damos cuenta de que no se trata de, diríamos, algunos pequeños cambios en lo externo nuestro. La conversión no es solamente eso, hacer esto, lo otro, lo de más allá. Esa advertencia de Jesús, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿De qué reprochaba Jesús a los escribas y fariseos? ¿De su hipocresía? En una ocasión se queja Jesús diciendo que ya estaba escrito en la antigüedad, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, sí, se dedican a recitar mis salmos y mis alabanzas, pero el corazón, lo más íntimo de ellos, no lo tienen dedicado a mí. Lo tienen dedicado a ellos, a sus intereses, a sus caprichos, a sus planes. No me han entregado el corazón. Esta es la conversión que el Señor quiere, es una conversión del corazón, de lo íntimo del corazón. Por eso ya en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, prometía, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré mi ley en sus corazones. Se trata, por lo tanto, no de cambiar algunos aspectos de nuestra conducta, sino cambiar el corazón. Que nuestro corazón lata al mismo ritmo que el corazón de Dios. Que nuestros pensamientos, nuestras actitudes internas respondan, se parezcan a las actitudes del Señor. Eso quería decir Jesús cuando nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Evidentemente a Dios nunca nos podremos parecer del todo, pero habiendo sido creados a imagen y semejanza suya y además recibiendo todas las gracias que Cristo nos ha conseguido con su redención, ya lo creo que es posible llegar a unas alturas de sentimientos, de corazón, como lo han tenido muchos santos, que nos muestran que es posible ese cambio profundo, interior en el hombre, en el ser humano. Se trata, por lo tanto, de que ahí no solamente nos abstengamos de decir algo ofensivo a alguien. No, se trata de que le miremos con los ojos con los que Dios lo mira, que son unos ojos de amor.
Y por eso los ejemplos que pone Jesús nos muestran que no se trata solo de no matar. Habéis oído, no matarás. Yo os digo mucho más, el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, el que lo insulta, etcétera, será procesado, porque en su corazón, aunque no mate, pero no hay amor. Y esto nos recuerda también las palabras de San Pablo cuando se dispone a ponernos delante de los ojos las características de la caridad auténtica. Antes de eso dice, aunque diera toda mi fortuna en limosnas, aunque me dejara quemar vivo, etcétera, si no tengo caridad, si no tengo amor, nada soy. Soy como un bronce que hace ruido, pero nada más. Está hablando de esto, de la actitud interior del corazón, de donde brotan las buenas y las malas acciones. No se trata solo, por lo tanto, de reprimir las malas acciones o de forzar las buenas acciones. Se trata de que lleguen a salir espontáneo del corazón los sentimientos de compasión, de comprensión, de tolerancia, de acercamiento al que sufre, etc. Se trata de que haya un cambio interior profundo. ¿Y cómo es posible eso? ¿Dónde se compra ese nuevo corazón? Evidentemente, tiene que ser obra de Dios en nosotros. Nosotros, por nuestras solas fuerzas, no podemos hacer semejante cosa. Y es por eso por lo que necesitamos entonces poner en práctica lo que Jesús nos dice. ¿Queremos dar frutos, estos frutos de conversión que el Señor nos pide? Pues muy bien, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que no está unido a mí, le pasa lo mismo que al sarmiento que se corta de la vid. Ya no puede dar fruto. Pero el que permanece en la vid da fruto abundante. Igual vosotros, si estáis unidos a mí, daréis fruto. Pero si no estáis unidos a mí, nada podréis hacer, porque sin mí no podéis hacer nada. Este es el secreto. La unión con Jesucristo. Una unión que fomentamos fundamentalmente los encuentros con Él. Oración, sacramentos, lectura y meditación de sus palabras. El esfuerzo cada día de llevar a la práctica eso que vamos escuchando y que vamos meditando. No lo dejemos caer en saco roto. Si nos habla el Señor, qué sé yo, del perdón de las ofensas, estemos preparados para que si en este día alguien me molesta, de la manera que sea capaz de reaccionar pues con una sonrisa, en lugar de responder con una mala palabra. Que seamos capaces al menos de que si nos han hecho daño, que no se nos note siquiera. No digamos nada, aprendamos a callar, aprendamos a aceptar las humillaciones. Es un camino que solamente el Señor puede sostener con su gracia, pero podrá hacerlo si nosotros dejamos que Él actúe en nuestra vida, si nos acercamos a Él. Por eso, pidiéndole al Señor, como hemos hecho con el Salmo, que tenga paciencia con nosotros, que no guarde memoria de nuestros delitos, porque si guarda nuestros delitos en la memoria, ¿quién podrá resistir? Si lleva cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero en Él hay misericordia. Esa es la misericordia que tiene que anidar en nuestro corazón. Esa es la conversión que tenemos que pedir al Señor y colaborar con nuestro esfuerzo y nuestra oración para poder llegar a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto.
Pongamos confiadamente nuestras súplicas en manos de Dios, que es compasivo y misericordioso. Por la Iglesia de Jesucristo, a la que se le ha entregado los sacramentos del bautismo y la penitencia para el perdón de los pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que la gracia del Espíritu ponga en sus palabras y en sus vidas el don de acercar a los alejados de nuevo a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ostentan el poder en todos los países, para que Dios les ayude a descubrir los verdaderos valores y a orientar sus mandatos al auténtico bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están enfrentados entre sí y los que sufren los horrores de la guerra, para que los corazones se ablanden y puedan llegar a la reconciliación y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven instalados en el pecado, creyendo que así están bien, para que lleguen a superar su ceguera y descubran el mal que les corroe, y así se vuelvan arrepentidos a la casa del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que participan en alguna forma de la pasión de Cristo, para que la mirada del Maestro les alcance y les dé fuerza para llegar hasta la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que avancemos sin descanso en nuestro camino de conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos confiadamente, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios.
Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, Martina y difuntos Pepita, María Josefa, Adolfo y Almudena, y que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Venid, benditos de mi Padre. Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba solo y me acompañasteis. Estaba triste y me alegrasteis. Estaba feliz y sonreísteis conmigo. Venid, benditos de mi Padre. Oremos. La comunión de tus sacramentos, Señor, nos restaure y, purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, para que se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.